Ok, buenos días a todos. Mm, digamos que a lo largo de estos últimos años han aparecido varias guías de revascularización y de antiagregación y el manejo que hacemos con los síndromes coronarios agudos y ya hace más o menos 3 4 años con los síndromes coronarios crónicos. Pero digamos que esto es algo que va evolucionando. Cada congreso aparecen un sinnúmero de artículos, revisiones y cosas que de pronto reevalúan lo que conocemos, y por eso las guías de terapias antitrombóticas cada vez se van renovando y se requiere una actualización cada vez mucho más frecuente. Y por eso la SCARDIO y la Asociación Europea de Cardiología Intervencionista Percutánea han lanzado las guías del 2022 para terapia antitrombótica, pero pues en este caso solo van a hablar de antiagregantes para pacientes con síndromes coronarios o para enfermedad coronaria de cualquier tipo, o enfermedad aterosclerótica coronaria. Y sin más preámbulos, todos sabemos que, digamos que tenemos un riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Nosotros en promedio tenemos un riesgo de base, pero hay algunos pacientes que tienen un riesgo muy bajo y otros pacientes que tienen un riesgo mayor que la población general. Digamos que la enfermedad coronaria la podemos considerar como un continuo, que depende de lo que vayamos haciendo a lo largo de nuestras vidas o a lo largo de la vida de nuestros pacientes. Y los pacientes generalmente lo que marca un hito en el continuo de su enfermedad coronaria es presentar un evento coronario. Entonces podemos dividir los pacientes en síndrome coronario crónico, que es el continuo que abarca todas las presentaciones desde pacientes en prevención primaria en quienes nunca se les han documentado alguna enfermedad coronaria, sino que solo tienen factores de riesgo, pacientes que eventualmente nunca han tenido un infarto, pero por algún estudio les encontramos enfermedad coronaria, pacientes que presentan un infarto del miocardio y que lo definen arbitrariamente como infarto agudo del miocardio al periodo de un año o 12 meses después de un infarto del miocardio, y pacientes con síndrome coronario crónico posinfarto, es decir, una fase entre comillas estable después de un infarto del miocardio, que es todo el tiempo después de 12 meses a partir de un infarto. ¿Por qué es tan importante eso? Porque vean aquí en la guía del síndrome coronario crónico, como nos mencionaban, que un paciente que presenta un evento coronario agudo que tiene una revascularización, nosotros podemos, dependiendo de sus factores de riesgo y lo que hagamos con él, podemos mantener un riesgo bajo en estos pacientes. Pero eventualmente, si nosotros los dejamos a su propia suerte y no hacemos un esfuerzo por controlar todos sus factores de riesgo, por evitar que presenten nuevos eventos coronarios, van a presentar uno, dos, tres infartos e incluso una muerte súbita, y pues obviamente ahí van a fallecer. Entonces, el síndrome coronario es bastante importante entenderlo como un continuo, y que hay situaciones en las cuales podemos actuar. Podemos actuar antes del infarto, durante el infarto y mucho tiempo después del infarto. Y hay una estrategia para cada uno de estos escenarios, en general con terapia antiplaquetaria, antiagregante o con control de sus factores de riesgo. Hoy vamos a hablar de la terapia antiagregante. Y aquí no lo clasifica de una vez la guía, los pacientes con síndrome coronario crónico. Realmente la guía no le da muchas vueltas a la cosa. Nos dice que síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo son dos escenarios distintos del mismo paciente. El síndrome coronario crónico puede ser el paciente sin ningún infarto del miocardio con factores de riesgo. Otro paciente especial es aquel paciente que tiene un antecedente de infarto agudo del miocardio, pero que ya pasaron más de 12 meses de ese evento. Y un escenario especial que no habíamos visto en guías previas, que es el paciente con enfermedad coronaria conocida pero sin un infarto. Es el paciente que eventualmente le hicimos un angiotac coronario o un cateterismo y eventualmente encontramos una placa aterosclerótica, bien sea susceptible, vulnerable o moderada o severa. Aunque lo mencionan y suena bastante interesante y uno cree que es una novedad, no hablan más de este escenario porque es cierto, no hay suficiente evidencia para saber qué vamos a hacer ahí. Simplemente lo mencionan, probablemente dejando la carta abierta para futuras investigaciones. Y luego aparece el síndrome coronario agudo, que son los primeros 12 meses de un infarto en miocardio. También vamos a hablar de esos pacientes. Rápidamente vamos a hablar de enfermedad polivascular. Es el primer tema que toca la guía. Los pacientes con enfermedad polivascular, que la define la guía como un paciente con enfermedad coronaria documentada que además tiene enfermedad arterial periférica,
pero en los distintos artículos, en las distintas revisiones, nos hablan del paciente con enfermedad polivascular, como aquel paciente que tiene enfermedad coronaria, clínica o documentación de enfermedad arterial periférica, o que se haya documentado un aumento del grosor de la íntima de la carótida, aumento de las resistencias o una estenosis mayor del 70%. Ese grupo de pacientes de enfermedad polivascular es bastante importante porque vean cómo se comportan a lo largo del tiempo. En este análisis de más de 45,000 pacientes en el estudio REACH, en el registro REACH, se categorizó el riesgo en función de los factores de riesgo que presentaba el paciente de presentar un nuevo evento cardiovascular. Todos los pacientes en general a lo largo del tiempo tienen su riesgo basal, pero en especial los pacientes que tienen diabetes mellitus tienen un riesgo aumentado de presentar muerte cardiovascular o ACV en los siguientes 4 años, infarto, ACV o muerte cardiovascular, comparado con pacientes que no tengan diabetes. Pero lo interesante es este grupo. El grupo de pacientes con enfermedad polivascular que acabamos de mencionar, vean que el riesgo de ellos de presentar el compuesto de muerte cardiovascular, infarto o ACV llega hasta un 25% y es inclusive mucho mayor que los pacientes que tienen diabetes mellitus. Esto es en pacientes con eventos coronarios previos o pacientes con síndromes coronarios crónicos, antiguamente se definían como enfermedad coronaria estable, o en pacientes que nunca han tenido un evento coronario. En cualquier escenario, los pacientes que tienen enfermedad polivascular, obviamente los que tienen factores de riesgo no, porque ya lo encontramos, o ya estaríamos hablando de que ya documentamos esta enfermedad, pero en cualquier escenario, tener una enfermedad polivascular aumenta el riesgo de forma significativa y una forma muy similar a como si tuviera diabetes mellitus. Tener enfermedad polivascular contra factores de riesgo únicamente aumenta el riesgo hasta 2 veces de tener una enfermedad coronaria aterosclerótica, y por eso es tan importante en estos pacientes detectarlos a tiempo e iniciar una terapia apropiada. Y ellos proponen dejar clopidogrel en vez de ASA si documentamos esta enfermedad polivascular, pero es mucho más apropiado indicar aspirina y rivaroxaban en dosis vasculares de forma indefinida. También hay una posibilidad de aspirina con ticagrelor, 60 miligramos 2 veces al día. Recuerden que el Pegasus tuvo también un subgrupo de pacientes con enfermedad arterial periférica y obviamente estos pacientes deberían tener una antiagregación dual, enfermedad polivascular, son pacientes con alto riesgo isquémico. Y ahora sí pasamos con el primer escenario, síndrome coronario agudo. Lo primero que debemos hacer con un síndrome coronario agudo es clasificar su riesgo de sangrado. Hay 2 estrategias para calcular el riesgo de sangrado, cualquiera de las 2 está bien. El primero es calcular el Precise DAPT. El Precise DAPT, aunque nos habla de un grupo de bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto, es aquel grupo de riesgo muy alto o más de 25 puntos de Precise DAPT que vamos a considerar de alto riesgo de sangrado. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, recordemos esos pacientes que tienen menos de 10 puntos, que son pacientes de muy bajo riesgo de sangrado, ya lo veremos más adelante porque este grupo también es importante, la guía lo incluyó. Entonces, pacientes de más de 25 o más puntos del Precise DAPT son pacientes de alto riesgo de sangrado, o también pacientes con los criterios del Consorcio de Investigación Académica de criterios de alto riesgo de sangrado, que consideran un paciente de alto riesgo aquel que tiene un criterio mayor de alto riesgo de sangrado más 2 menores. ¿Cuáles son los criterios mayores de sangrado? Entonces, que el paciente tenga anticoagulación concomitante, que tenga una tasa de filtración menor de 30 mililitros por minuto, una hemoglobina menor a 11, sangrados espontáneos que hayan requerido algún tipo de intervención, inclusive hospitalización, trombocitopenias por debajo de 100.000, diátesis hemorrágica, cirrosis hepática con hipertensión portal, malignidad o cáncer activo, y que tengan hemorragias intracraneales previas, que se prevé que vaya a tener una cirugía en los próximos meses y que no pueda diferirse durante la terapia de antiagregante dual, o que haya tenido una cirugía mayor o un trauma mayor en los últimos 30 días antes de la intervención coronaria percutánea. Cualquiera de esos criterios, junto con 2 de los criterios menores que tenemos aquí a la derecha de la pantalla, configuran paciente con alto riesgo de sangrado.
Entonces, esos pacientes con alto riesgo de sangrado van a ser muy importantes poderlos clasificar porque los que no tienen alto riesgo de sangrado, en general, les vamos a dar asa y ticagrelor por 1 a 3 meses. Esa es la terapia por defecto, default. Y luego de 3 meses se quedan con terapia monoterapia, eventualmente con ticagrelor. En los pacientes que eventualmente consideramos alto riesgo isquémico, ya los veremos cómo los clasificamos, el primer escenario es asa y prasugrel versus asa con ticagrelor. La primera elección sería asa con prasugrel, pero si no la tenemos disponible también tenemos asa con ticagrelor. Pero la primera opción por Lizar React 5 es asa con prasugrel. Mientras que los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, cualquiera de las dos opciones son igualmente efectivas, asa con clopidogrel, asa con ticagrelor. Aquí ya no incluyen asa y prasugrel. Solo lo dejamos la terapia dual por 1 mes y de ahí en adelante continuamos con una monoterapia. Y algo novedoso de esta guía es que ya no consideran la terapia secundaria o la prevención secundaria con ASA. De hecho, ahora consideramos la prevención secundaria con un inhibidor del P2Y12 como el clopidogrel o el ticagrelor. Ya veremos esa evidencia. Entonces, podemos clasificar, como nos mostraron ya en la guía del 2020, infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, los pacientes con una buena historia clínica. Si hacemos una historia clínica completa, podemos clasificar el riesgo de sangrado de nuestros pacientes. Los pacientes que tienen más 75 o más años, tasa de filtración por debajo de 30, cirrosis hepática con hipertensión portal, cáncer activo, anemia menor a 11, menos de 100.000 plaquetas, una historia de ACV o malformaciones arteriovenosas, o que tengan diátesis hemorrágica que lo han hospitalizado por algún sangrado importante, anticoagulantes orales, AINES esteroides, o que tengan una cirugía planeada que no se pueda diferir por la terapia antiagregante dual. Eventualmente son los pacientes que son de alto riesgo de sangrado. Y eventualmente vamos a tener que dejarles solo antiagregación dual por 1 mes y de ahí en adelante monoterapia. Las clasificaciones de BARC son muy importantes porque nos las van a mencionar los distintos estudios, pero la más importante de pronto y la que más menciona es la clasificación de BARC. La clasificación de BARC, del Consorcio de Investigación Asociada a los Sangrados, nos habla de que los sangrados los podemos clasificar de 0 a 5, pero los más importantes son los que son 3, 4, 5, porque son los sangrados que requieren transfusión o que requieren intervención. Entonces todos los sangrados que requieran cualquier transfusión, cualquier hospitalización, que se caiga la hemoglobina más de 5 gramos de litro, que hagan taponamiento cardíaco o que hagan sangrados que requieran una nueva intervención quirúrgica o sangrados mayores como sangrados intracraneales o intraoculares, configuran el grupo 3. El grupo 4 son los sangrados del perioperatorio de un bypass coronario y el grupo 5 son los pacientes que fallecieron durante un sangrado. Esos grupos de sangrados son los que vamos a buscar, o los sangrados menores y mayores, que son hemorragias no compresibles o que anemizan más de 3 gramos del grupo TIMI, o que requieran algún tipo de intervención. ¿Y cuáles son los pacientes de alto riesgo? Esto ya lo vimos, la guía no lo menciona, pero sí hay que recordarlo. Nosotros también con una buena historia clínica vamos a saber qué paciente es alto riesgo. Evidentemente el puntaje de DAPT, 2 o más puntos al año, nos daba que era un paciente de alto riesgo, pero esta guía ya no lo vuelve a mencionar. Obviamente es una guía del grupo de Balgimigli y de la doctora Meran y del doctor Capodanno y todo su grupo, y eventualmente pues ellos siempre han lanzado los criterios de alto riesgo y nunca han hablado de DAPT score, a pesar de que en los distintos congresos se les pregunta que qué hacemos con ese puntaje que pues tiene validez interna y externa. Ellos dicen que sí, que podría servir, pero que eventualmente esto es lo que a ellos les interesa o lo que ellos incluyen dentro de las guías, de modo que probablemente ya el DAPT score no lo vamos a volver a ver. Pero eventualmente, en una historia clínica de alto riesgo son los pacientes que tienen esas comorbilidades cardiovasculares como diabetes mellitus, enfermedad coronaria multivaso, que tengan asociado enfermedades coronarias menos de 45 años de edad que se consideran prematuras, la enfermedad polivascular que se pone al mismo nivel de la diabetes mellitus, o que tengan eventualmente una enfermedad renal crónica, son pacientes que tienen alto riesgo isquémico. Y aquí también se incluyen los pacientes con respuesta inflamatoria crónica como las patologías reumáticas y VIH. Y además también hay otros factores asociados a los procedimientos. Entonces un paciente presenta un infarto del miocardio
Y la anatomía de esta revascularización es compleja. Estamos hablando de un stent en el tronco, estamos hablando de un stent en una bifurcación, estamos hablando de un stent que no haya tenido un adecuado despliegue, o eventualmente que la longitud de stent totales sea mayor a 6 centímetros, o que hayan más de 3 lesiones tratadas, o que hayan más de 3 stents implantados. Son pacientes de alto riesgo isquémico. Y eventualmente pacientes que tienen historias de infartos recurrentes, enfermedad polivascular o enfermedad renal crónica, que ya lo mencionamos. Todos esos pacientes generalmente tienen un alto riesgo isquémico, y esos son los pacientes que probablemente vamos a dejar la terapia antiagregante dual durante un año después del infarto, siempre y cuando no tengan alto riesgo de sangrado. Entonces, hay un estudio muy interesante que no tenía mucha resonancia, que es el HOS exam. Ese estudio evaluó en más de 5.000 pacientes, un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, en pacientes que ya habían tenido una terapia antiagregante dual, que ya la hayan tenido entre 6 y 18 meses, en promedio 360 días o un año. A un grupo se le continuó solo clopidogrel, y al otro grupo se le continuó solo ASA como prevención secundaria. Y se hizo un seguimiento inicialmente, Hosexan se le hizo un seguimiento a 2 años. El primer estudio de 2 años demostró que ya desde ahí había una reducción significativa en el compuesto de eventos cardiovasculares mayores y sangrado. Y cuando subdividen los resultados, o cuando se hace el análisis secundario, también una reducción en el compuesto de desenlaces isquémicos y una reducción en el compuesto de sangrados importantes que tuvieran un BARC de 2 o más. Es decir, que dejar clopidogrel como prevención secundaria después de un infarto no solo reduce desenlaces isquémicos, también reduce los desenlaces de sangrados, y a 5 años, que ya es el Hosexan Outcomes o extendido, definitivamente el clopidogrel logró reducir en un 26% los desenlaces compuestos isquémicos y de sangrado, logró reducir un 34% los desenlaces isquémicos, y logró reducir un 26% los desenlaces de sangrado en los pacientes que tuvieron un infarto y que tuvieron una doble antiagregación de entrada durante 6 a 18 meses, en promedio un año. Entonces, la conclusión de este estudio Hosexam extendido es que durante un seguimiento de más de 5 años después de la autorización, la monoterapia con clopidogrel comparado con aspirina fue asociado con más bajas tasas de el desenlace compuesto de desenlaces clínicos de isquémicos y de sangrado en pacientes que hayan tenido antiagregación dual por 12 más o menos 6 meses, luego de que se les hubiese implantado un stent liberador de medicamento. ¿Y cuál elegimos? ¿Cuál elegimos entre la monoterapia? Ya es claro, después de los Hosexam y probablemente después del Panther. Lo que pasa es que no lo han publicado, pero el Panther habla exactamente lo mismo que hizo el Hosexam, que ponerles un inhibidor del P2Y12 como terapia prevención secundaria va a mejorar los desenlaces sobre ASA, y por eso en el algoritmo y en el resto de los algoritmos lo vamos a ver que se prefiere. Pero ¿cuál elegimos? ¿Ticagrelor o clopidogrel? Luego de que hayamos puesto la terapia antiagregante dual. Y esa respuesta la resolvió el mismo grupo de Valguimigli, de Meran, de Capuano y todos sus colaboradores en un metaanálisis de pacientes, en donde definieron cuál era la mejor combinación para hacer prevención secundaria en los pacientes que tenían enfermedad coronaria establecida. Y ellos lo clasificaron como pacientes recién infartados después de 2 meses de un infarto agudo del miocardio, o después de el primer año. ¿Cuál era la mejor elección para esos pacientes para hacer prevención de mortalidad y reducción de sangrados? En el grupo de pacientes de infarto agudo del miocardio, es decir, en los primeros 12 meses, incluyeron casi 190.000 pacientes. Y en el grupo de pacientes con prevención secundaria en síndrome coronario crónico, es decir, más de 12 meses, incluyeron casi 140.000 pacientes, 2 estudios y 43 estudios para prevención secundaria tardía o temprana respectivamente. Y en los primeros 12 meses, para resumir esta tabla compleja que hay en el lado izquierdo, se encontró que la monoterapia con ticagrelor, 90 miligramos 2 veces al día en el primer año, fue la que se asoció a una reducción de mortalidad sin el costo de aumento de sangrados. El resto de terapias, el resto de combinaciones, ASA con ticagrelor, ASA con clopidogrel,
asa con prasugrel y terapia triple asa, clopi y rivaroxaban, si bien es cierto que logran reducir los desenlaces isquémicos de forma significativa, aumenta también los sangrados. De modo que ticagrelor o clopidogrel en los primeros 2 meses son opciones atractivas para poder reducir los desenlaces tanto isquémicos como sangrados cuando se comparan con ASA. Y después de 12 meses de un infarto, es decir, tardíamente, los pacientes que tuvieron ASA y clopidogrel o cualquier tipo de monoterapia con inhibidores de P2Y12 lograron reducir los desenlaces isquémicos. Pero aquí es importante mencionar que después de 12 meses no hay ninguna terapia que reduzca mortalidad. Lo que hacen es reducir compuestos a expensas de reducción de infarto del miocardio. Y además, cualquier terapia que elijamos, cualquier combinación, aumenta el riesgo de sangrado, excepto clopidogrel y ticagrelor. En esos casos lograron reducir infartos del miocardio recurrentes después de 12 meses sin modificar los sangrados, pero tampoco modificar la mortalidad. Entonces, después de este metaanálisis podemos concluir o podemos inferir que continuar una monoterapia después de haber dejado una terapia antiagregante dual, independientemente de si fue alto riesgo de sangrado o alto riesgo isquémico, podríamos continuar con una monoterapia con un inhibidor del P2Y12 y podríamos elegir entre clopidogrel por el HOS-exam o por el ticagrelor por este metaanálisis. No tanto así el prasugrel porque solo fue muy poco representado en los estudios de prevención secundaria después de 12 meses, pero eventualmente las combinaciones aumentan el riesgo isquémico, pero tenemos que saber que también aumenta el riesgo de sangrado y habrá que hacer un riesgo-beneficio. Y algo que de pronto se hay que notar aquí se incluyó el ISA-REACT 5 y vean que en ninguna parte nos hablan de que prasugrel, o aquí no se pudo reproducir ya con el metaanálisis, juntando los otros estudios de prasugrel, no se logró reproducir lo del ISAAC-REACT 5. Ya lo veremos más adelante esa discusión. Entonces, en pacientes con síndrome coronario agudo, primeros 12 meses después de una intervención coronaria percutánea, lo que siempre deberíamos intentar hacer en pacientes que están en nuestra clínica es evaluar el riesgo de sangrado, porque eso nos va a definir qué tanto vamos a poder sostener la terapia antiagregante dual. Si el paciente no tiene alto riesgo de sangrado, lo ideal sería 1 a 3 meses de terapia antiagregante dual y luego continuar monoterapia con ticagrelor o clopidogrel, pero especialmente ticagrelor. Y en los pacientes que no tienen un alto riesgo de sangrado, pero que los consideramos con alto riesgo isquémico, podríamos pensar en la estrategia ISAR-REACT. Primero ASA con prasugrel versus, si no la tenemos disponible, ASA con ticagrelor. Es importante recordar que el estudio de ISAR-REACT, yo más adelante por ahí lo anoté, pero ahorita de una lo vamos a mencionar. Si bien es cierto que el ISAR-REACT 5, ese estudio nos mostró que prasugrel como terapia dual sobre ticagrelor mejoró desenlaces tan importantes como mortalidad. El estudio ha sido muy criticado, primero porque fue un ensayo abierto, segundo porque no hubo un buen registro de adherencia de los pacientes y tercero porque después del cálculo de la muestra que se debió haber tomado no fueron los escasos pacientes de 3.000 pacientes aproximadamente, sino que tenían que ser 28.000 pacientes. Y es por eso que el estudio ISAR-REACT, a pesar de que es un estudio aleatorizado, un estudio que resonó bastante, y además que no se pudo reproducir y no mostraron los desenlaces cuando hicieron los metaanálisis del ISAR-REACT, pues digamos que perdió mucho poder y la guía dice que lo dejaríamos solo como pensando en los pacientes que tienen alto riesgo isquémico. Y luego están los pacientes con alto riesgo de sangrado, la terapia antiagregante dual solo la deberíamos mantener por un mes y de ahí en adelante continuar con monoterapia, clopidogrel o ticagrelor mejor que ASA. Pero si no están disponibles, pues tocó ASA. Y luego pasamos al síndrome coronario agudo y bypass o puentes coronarios. En el paciente que tiene un síndrome coronario agudo y puentes coronarios, lo mismo, vamos a volver a clasificar al paciente y lo prioritario es determinar su riesgo de sangrado. Y aquí vale la pena mencionar que todo paciente que tenga un síndrome coronario agudo, entonces de aquí en adelante, debe tener clasificado un Precise DAPT o los criterios mayores y menores
del consorcio asociado a los criterios de alto riesgo de sangrado. Entonces, aquellos pacientes que no tienen alto riesgo de sangrado, vamos a mantener la terapia antiagregante dual, estamos hablando del escenario de un infarto, durante un año. ASA con ticagrelor es preferible que ASA con clopidogrel, pero si no está disponible, ASA con clopidogrel. No se plantea la posibilidad de ASA y prasugrel. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado y le pusimos puentes coronarios, lo ideal es dejarle solo un mes de terapia dual y continuar con clopidogrel, pero si no está disponible, ASA o ticagrelor. O eventualmente podríamos dejarlo solo con clopidogrel, pero esto es en pacientes con muy alto riesgo de sangrado. Ellos consideran que si el paciente tiene alto riesgo isquémico deberíamos dejarle doble antiagregación, pero no mencionan qué pacientes para ellos son alto riesgo isquémico. Pareciera que fueron los mismos que habíamos hablado de infarto del miocardio sin elevación del ST. Importante, el bypass coronario, eso ya lo sabemos, debe ir con ASA. Y nos dan los tiempos para suspender ticagrelor, 3 días para ticagrelor, 5 días para clopidogrel y 7 días antes del puente coronario. Nos dan esos tiempos que ya son definitivos. Importante mencionar que hasta un 10% de los pacientes con puentes coronarios presentan complicaciones, en su mayoría trombosis asociada al injerto, en los estudios que tienen, los registros que nos documentan y que nos referencian. Y que es importante mencionar que luego de un síndrome coronario agudo, el grupo Plato que recibió ticagrelor mostró una disminución en mortalidad consistente con los resultados generales del estudio. Recuerden que era el estudio que comparaba ticagrelor versus clopidogrel después de un infarto del miocardio. En el subgrupo de puentes coronarios logró reducir en un 48% la mortalidad en estos pacientes. Y es por eso que consideran que como terapia secundaria de prevención secundaria, los inhibidores del P2Y12 están por encima de ASA, o bueno, digamos que en este caso primero ponen clopidogrel. Y además que después de un puente coronario, clopidogrel, y es precisamente por esto que lo ponen por encima del ticagrelor, mejoran los eventos cardiovasculares mayores. El único estudio que referencian es el CAPRI. El CAPRI fue un estudio muy grande, pero que ya es algo antiguo y ahí de pronto uno queda un poco preocupado de leer esa referencia, pero que sí nos demostró que en pacientes con enfermedad aterosclerótica, y ese era un estudio que fue un ensayo clínico muy grande, más de 19,000 pacientes, un ensayo clínico abierto, multicéntrico y doble ciego, aleatorizado, multicéntrico y doble ciego, que incluyó pacientes que tenían enfermedad aterosclerótica, es decir, que tuvieron una ACV, infarto o enfermedad arterial periférica. Y aquí se incluyeron pacientes con puentes coronarios previos. Entonces incluyeron pacientes y les dieron ASA versus clopidogrel, pero aquí la dosis fue de 325 miligramos de ASA y el seguimiento fue a 3 años. Aunque el estudio de CAPRI lo revisaremos más adelante un poco más a fondo, vamos a hablar puntualmente de los pacientes con puentes coronarios. Y en el subgrupo de pacientes con puentes coronarios, clopidogrel logró reducir el compuesto de muerte vascular, infarto del miocardio y ACV de una forma significativa en un 36%. Y es por eso que clopidogrel pues está antes como elección, antes de ASA o ticagrelor 90 miligramos 2 veces al día. Y luego está el estudio TICAP. El estudio TICAP no es un estudio que haya tenido mucha resonancia porque se terminó tempranamente y compararon después de haber hecho el puente coronario, monoterapia con ASA o ticagrelor, y se dieron cuenta que no hay una diferencia significativa en ambos grupos. No hubo diferencias significativas ni para el compuesto de muerte cardiovascular, infarto, revascularización o ACV, tampoco mortalidad, tampoco desenlaces isquémicos o tampoco desenlaces de sangrados, en este caso un BARC mayor o igual a 3. Definitivamente no hubo ninguna diferencia significativa ni un beneficio de ticagrelor. Los resultados, los autores mismos consideran que la monoterapia con aspirina en ese momento de la historia seguía siendo la primera elección de inhibición antiplaquetaria después de un bypass coronario, un puente coronario. Y esta no inferioridad y no superioridad fue también independientemente de la condición si había tenido un infarto o no, porque el 30% tenían un infarto, el 70% restante eran pacientes con puentes coronarios en enfermedad coronaria estable o síndrome coronario crónico, independientemente de la diabetes mellitus, sexo o del tipo de injerto, arterial o venoso o fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces,
Para resumir, pacientes con puentes coronarios después de un infarto agudo del miocardio, la terapia antiagregante dual va por un mes y en adelante se continúa prevención secundaria, preferiblemente con clopidogrel, si el paciente tiene alto riesgo de sangrado. También podemos elegirlo solo dejarlo con un inhibidor del P2Y12, pero probablemente pues digamos que habrá que alguna preocupación con el riesgo de trombosis de los puentes y probablemente la elección por eso por defecto quedó terapia antiagregante dual por solo un mes y luego prevención secundaria con clopidogrel. En pacientes que no tienen alto riesgo de sangrado se puede dejar la terapia antiagregante dual asa con tica sobre asa con clopi, preferiblemente durante los siguientes 12 meses se puede mantener, son bajo riesgo de sangrado y se puede mantener la terapia antiagregante dual mucho más tiempo. ¿Qué pasa con esos pacientes que se van solo con terapia conservadora, terapia médica, que no vamos a revascularizar? Nuevamente clasificamos el alto riesgo de sangrado y si es alto riesgo de sangrado le dejamos un mes de terapia antiagregante dual y continuamos con inhibidor de P2Y12. También podemos dejarlo solo con inhibidor de P2Y12 o ASA, dependiendo el riesgo de sangrado que aquí es alto, pero también dependiendo su riesgo isquémico. Y si el paciente es de alto riesgo isquémico pero no tiene un alto riesgo de sangrado, pues es mayor o igual a 25 o un criterio mayor y dos menores del consorcio. Dejamos asa con ticagrelor durante el primer año y aquí si cualquiera de los dos, si no tenemos asa y tica, cualquiera de los dos, asa y clopi o asa prasugrel también son opciones atractivas para estos pacientes. En prevención secundaria, clopidogrel versus asa mejora. ¿Cuál de los dos mejorará en los desenlaces cardiovasculares mayores? Y ahora sí completemos el estudio CAPRI, recordemos, más de 19.000 pacientes, ensayo clínico autorizado multicéntrico, doble ciego, ASA 325 mg versus clopidogrel 75 mg y fue pacientes con enfermedad aterosclerótica, seguimiento de 3 años. Lo que demostró clopidogrel y ASA versus ASA es que tienen la misma tasa de sangrados, pero clopidogrel logró reducir de forma significativa el compuesto de ACV isquémico, infarto de miocardio o muerte vascular y lo logró reducir en un 8.7%. Y esto lo hizo con un driving force o a expensas de la aparición de enfermedad arterial periférica, es decir, reduce las complicaciones vasculares por enfermedad arterial periférica y por eso este y otros estudios muestran que clopidogrel en enfermedad arterial periférica es mejor elección que ASA, pero también que es una mejor prevención secundaria en el escenario de pues una enfermedad aterosclerótica ya establecida. No queda muy claro por qué en ese entonces, en 1996, clopidogrel no quedó como primera elección sobre ASA, que es lo que están haciendo ahorita, pero uno cuando lee las discusiones y las editoriales de este estudio de Capri, en esa época mencionaban que probablemente al tener más reducciones de desenlaces de enfermedad arterial periférica, esto probablemente se debía a un error de un probable sesgo del estudio, aunque eso realmente no lo profundizaron en las editoriales que pude leer, pero finalmente ahorita ya hoy en día 2023 clopidogrel pues es una mejor elección como prevención secundaria sobre ASA. Entonces definitivamente pacientes con infartos que no revascularizamos, parece que un mes, o la recomendación, perdón, es de un mes de terapia antiagregante dual y continuar prevención secundaria con un inhibidor del P2Y12, en este caso clopidogrel. Luego los 12 meses de haber tenido un infarto del miocardio, ¿qué podemos ofrecer al paciente? Y es cierto que los pacientes después de un infarto del miocardio con o sin elevación del ST que lleva más de 12 meses, tenemos distintas estrategias. Tenemos ASA con ticagrelor, que es la estrategia Pegasus. Tenemos dejarlo solo con prevención secundaria, lo que hacíamos hasta ahora, dejarle solo ASA. Teníamos ASA con dosis vasculares de rivaroxaban. De aquí en adelante, cuando mencionamos rivaroxaban, van a ser dosis vasculares 2.5 miligramos cada 12 horas. O en pacientes con alto riesgo de sangrado, dejarlo solo con una monoterapia antiagregación. Entonces, por defecto, independientemente del riesgo de sangrado, por defecto vamos a dejar a los pacientes con monoterapia. Y es preferible dejar ticagrelor o clopidogrel sobre ASA. Pero en aquellos pacientes que tienen alto riesgo isquémico, podríamos tener la estrategia de ASA con ticagrelor o ASA con dosis vasculares de rivaroxaban. Entonces, es importante mencionar que definitivamente tenemos que dejar algo, bien sea monoterapia o terapia dual, porque nada más la monoterapia reduce los infartos, ACV o muerte cardiovascular en un 25%.
y que además, cuando se elige monoterapia, lo ideal es dejar clopidogrel sobre ASA, ya por lo que vimos del estudio Capri, y pues bueno, por en general el metaanálisis que vimos de Balgimigli, Meran, Capuano y colaboradores. Aunque había un espacio para la anticoagulación, y la anticoagulación logró reducir los desenlaces isquémicos. Vean que el estudio Waris, que pues es un estudio muy antiguo que no consideré de pronto en horas del tiempo traerlo, solo anticoagular al paciente con warfarina y dejarlo así como prevención secundaria aumenta 4 veces el riesgo de sangrados no fatales. ¿En qué pacientes elegimos una estrategia Pegasus y en qué pacientes elegimos una estrategia de COMPASS o con rivaroxaban dosis vasculares? Sabemos que en ambos estudios, al poner ticagrelor 90 o 60 miligramos 2 veces al día más ASA, comparado con ASA y placebo, se reducen de forma significativa los desenlaces compuestos isquémicos. Y vean cómo ticagrelor más ASA por 1 a 3 años logró reducir la muerte, o luego de 1 a 3 años de un infarto, logró reducir la muerte cardiovascular, infarto del miocardio ACV en un 26%, pero aumentó la tasa de sangrados de forma significativa. Entonces, ¿qué paciente va con estrategia Pegasus? Aquellos pacientes que tengan alto riesgo isquémico, diabetes, enfermedad renal crónica, patologías inflamatorias, enfermedad multivaso, pero que tengan muy bajo riesgo de sangrado, es decir, que tengan un pre-size DAP menor o igual a 10 puntos. Ellos dicen que muy bajo riesgo de sangrado, pero eso traducido al pre-size DAP es menor o igual a 10 puntos, eso es muy difícil de encontrar. Y luego está la estrategia COMPASS, que fue ASA más rivaroxaban, logró reducir en general, ASA más rivaroxaban logró reducir los desenlaces cardiovasculares adversos en un 24%. Y en pacientes con síndrome coronario crónico, que fue el 62% de los pacientes del estudio, también se notó este efecto tanto en síndrome coronario crónico como en enfermedad arterial periférica. También aumentó el sangrado, pero cuando hicieron el balance entre isquemia versus sangrado, la relación, hubo un mayor beneficio a reducción de desenlaces isquémicos. Entonces, la estrategia COMPASS deberíamos utilizarla en los pacientes para quienes fue diseñado el estudio, para pacientes polivasculares, enfermedad carotídea, enfermedad arterial periférica asociado a enfermedad coronaria, también para enfermedad arterial periférica como lo veíamos en la segunda o tercera diapositiva. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario crónico pero que nunca han tenido un infarto y que los revascularizamos? Si les ponemos un stent, si les ponemos una intervención coronaria percutánea, como siempre, vamos a clasificar el paciente dependiendo de su riesgo de sangrado. Si es muy alto, vamos a dejar la antiagregación solo un mes, ASA con clopidogrel es preferible sobre ASA con ticagrelor, y luego continuamos prevención secundaria preferiblemente con clopidogrel o ticagrelor sobre ASA, pero si no están disponibles, con ASA. Si el riesgo de sangrado no es alto, eventualmente hacemos casi lo mismo que en un infarto, dejamos la doble antiagregación por defecto durante 6 meses y luego continuamos con clopidogrel, preferiblemente sobre ASA, o lo podemos dejar también la antiagregación dual por 1 a 3 meses si de pronto consideramos tener ASA y ticagrelor también se puede utilizar, y luego continuamos la monoterapia con clopidogrel. Al año podemos definir, dependiendo su perfil, si continuamos solo con monoterapia un inhibidor del P2Y12, clopidogrel, ticagrelor, o si esos pacientes pueden ser candidatos por enfermedad polivascular a ASA y rivaroxaban. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, no se puede decir más. Antiagregación dual solo por un mes y continuar con monoterapia con clopidogrel, ticagrelor, mejor que ASA. Y luego de un puente coronario, esto ya lo sabíamos, los pacientes luego de un puente coronario en enfermedad coronaria crónica sin infarto, se van solo con una terapia antiagregante o con monoterapia, clopidogrel preferible sobre ASA, pero que si el paciente tiene enfermedad polivascular y no tiene alto riesgo de sangrado, eventualmente le podemos dejar ASA y una dosis vascular con rivaroxaban. Noten algo muy importante, aunque si bien es cierto que la guía dice que 1 a 36 meses, vean que la gráfica la dejan abierta. Y es porque, si bien es cierto que los estudios son de 1 año a 36 meses, de 12 a 36 meses, eventualmente, pues algunos expertos, esto es opinión de expertos, se pueden extender de forma indefinida, pues porque obviamente el hecho de que los estudios terminen a 36 meses no quiere decir que se detenga el beneficio de esa estrategia dual. Sin embargo, en ninguna parte de la guía dicen que se continúen de forma indefinida.
¿Qué hay de las estrategias de un mes? Vean que en la mayoría de los algoritmos, pacientes con alto riesgo de sangrado, independientemente de la anatomía coronaria o los factores de riesgo isquémico, la antiagregación solo es por un mes si es dual y de ahí continuamos con antiagregación monoterapia con clopidogrel, ticagrelor, preferible sobre ASA. Y eso apareció de grandes cohortes como el STOP-DAT. El STOP-DAT fueron estudios gigantes que compararon estrategias acortadas de un mes versus estrategias de antiagregación dual por 12 meses, 1 versus 2 meses, 12 meses de terapia antiagregante dual, cuyo desenlace primario fue un compuesto de muerte cardiovascular, infarto del miocardio, trombosis del stent o ACV y también desenlaces de sangrado, que en este caso utilizaban la escala de TIMI, sangrados mayores o menores, en cuyo caso hablan de reducción de la hemoglobina por encima de 3 gramos o que hayan requerido algún tipo de intervención en los sangrados mayores en zonas no compresibles. Y vean que el desenlace primario isquémico demostró que dejar solo un mes versus 12 meses de terapia antiagregante dual, independientemente si están en el escenario de un síndrome coronario crónico o un síndrome coronario agudo, que fueron incluidos ambos grupos dentro de este estudio, no hubo inferioridad, pero tampoco hubo superioridad. Es decir, dejar un mes de terapia antiagregante dual es no inferior a dejar la terapia durante 12 meses, pero tampoco es superior. Pero en cuanto a sangrados, ahí sí que hay una reducción de sangrados comparado con la terapia extendida durante 12 meses. El seguimiento solo fue a un año, pero definitivamente en este ensayo clínico aleatorizado aborrecido multicéntrico, a pesar de que hubieron muy pocos eventos isquémicos, lo cual los autores pues confesaron que hubo una pérdida de poder del estudio, en realidad demostraron que dejar una estrategia de un mes de terapia antiagregante dual versus 12 meses en pacientes con alto riesgo de sangrado es una estrategia atractiva y que demuestra ser segura y de hecho reduce la tasa de sangrados. Y cuando ya miramos de pronto, dependiendo de la cohorte, si es síndrome coronario agudo o síndrome coronario crónico, se comportan de forma similar. No hay diferencias significativas en desenlaces isquémicos o de eficacia, pero sí hay una reducción significativa en sangrados cuando les damos solo un mes de terapia antiagregante dual sobre 12 meses de terapia antiagregante dual, independientemente si es un síndrome coronario agudo o crónico. Entonces el beneficio está a expensas de una reducción de sangrados. La monoterapia de clopidogrel después de un mes de terapia antiagregante dual sería un régimen razonable en pacientes quienes tuvieron una intervención coronaria percutánea exitosa. Sin embargo, dado que un incremento, o dado que, dado que hubo una tendencia numérica a mayor número de eventos isquémicos en el grupo de monoterapia con clopidogrel, es decir, de terapia cortada, los autores son un poco humildes y consideran que es mejor esperar más estudios para poder definirlo, pero aquí ya la guía se pasó eso por la galleta y pues eventualmente considero estos pacientes como candidatos para ya una terapia un mes e introducirlo dentro de las guías. El bonus track de la charla es que la guía nos habla un párrafo de descalonamiento y terapia basados individualizada en la genética del paciente, algo que todos hemos estado esperando después del Popular Genetics. Y aparece y menciona en este estudio el Popular Genetics y el Tropical ACS o el síndrome coronario agudo para mirar si podemos hacer un descalonamiento de los pacientes. Los descalonamientos en estudios pequeños se asocian a una reducción de sangrados. Y el mejor ejemplo es el Tropical de síndrome coronario agudo, en donde los pacientes que tuvieron un infarto agudo del miocardio y les pusieron intervención coronaria percutánea fueron aleatorizados a prasugrel de ahí en adelante o prasugrel durante 7 días y luego se hizo el switch a clopidogrel durante 7 días y a todos los pacientes se les hizo un test de función plaquetaria. Independientemente del resultado se continuó en el grupo prasugrel, pues prasugrel por el siguiente año, pero en el grupo de clopidogrel, aquellos pacientes que todavía permanecían con alta reactividad plaquetaria, es decir, las plaquetas todavía se defendían, se volvió a pasar a prasugrel y se continuó la terapia. Y en los pacientes que ya no mostraban reactividad plaquetaria se continuó con prasugrel. Vean que en el seguimiento, si bien es cierto que no hay una diferencia en los desenlaces isquémicos comparados grupo control y de escalonamiento, es cierto que digamos que una menor tendencia a sangrados en el grupo de clopidogrel. Descalonar los pacientes, si bien es cierto que no compromete la eficacia de las terapias antiagregantes,
sí parece que reducen los sangrados si tenemos en cuenta que sean sangrados BARC mayor o igual a 2 puntos. Y esto parece que es no inferior. Entonces, por ahora, aunque Tropical y Popular Genetics son resultados prometedores, los autores al final dicen que hacer terapias de escalonamiento, inclusive comprobadas con test genéticos para resistencia a clopidogrel o test de función plaquetaria, por ahora no tienen la suficiente evidencia para hacer una recomendación y que van a esperar un poco a que aparezca más evidencia para podernos dar más recomendaciones acerca de ello. Las conclusiones, sencillamente, lo primero que tenemos que hacer en todos los pacientes que vayamos a antiagregar es evaluar su riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es alto, generalmente las estrategias nos llevan a dejar terapia antiagregante dual máximo por un mes. En algunos pacientes como los bypass se pueden dejar de una vez monoterapia con azaclopidogrel, pero también se considera apto las terapias duales por un mes y luego continuar monoterapia. La segunda conclusión, la monoterapia como prevención secundaria ya no la recomiendan con ASA, sino con un inhibidor del P2Y12 y ahí sí, dependiendo del escenario, podemos elegir clopidogrel o ticagrelor. La tercera conclusión, aparecen las dosis vasculares de rivaroxaban cada vez más frecuentes dentro de nuestros algoritmos y nos logran sedimentar esa evidencia mucho mejor. Y finalmente, parece que ticagrelor como monoterapia de prevención secundaria es una estrategia atractiva, similar a clopidogrel en los pacientes con síndromes coronarios agudos y prevención secundaria. Eso es lo que traía por hoy. Les pido disculpas que me extendí un poquito en el tiempo. Espero sus comentarios. Muchas gracias. Fernando, muy buenos días. Como siempre, una brillante exposición. Quiero hacerte una pregunta. ¿La guía hace alguna mención de los pacientes